La verdad acerca de los prisioneros del emperador, ocultos bajo el terror, jamás estuvo destinada a llegar a vuestros oídos. Soy el interrogador Malchus Rowe, y me enviaron a los niveles más profundos bajo el Palacio Imperial, a zonas que no figuran en ningún mapa oficial. El ambiente se enfría a medida que bajas, trayendo consigo el aroma de metal antiguo y de un sufrimiento olvidado. Los custodios que me guían no parpadean jamás, y solo pronuncian órdenes secas. Me conducen hasta celdas que vibran con una resonancia psíquica, donde los reclusos permanecen sentados sin haber envejecido en 10.000 años. Mi misión aparentaba ser sencilla, anotar sus confesiones. Sin embargo, al interrogar a un preso que susurra haber conocido al emperador en persona, las barreras de la realidad empiezan a resquebrajarse a mi alrededor. Cada declaración deshace todo lo que yo daba por cierto sobre la historia del imperio. Demasiado tarde comprendo que la celda vacía al final del pasillo no estaba preparada para ellos. ¿Qué les ocurre a quienes descubren verdades que el propio emperador decretó que la humanidad jamás debía conocer? No se suponía que yo regresara de las profundidades bajo el Palacio Imperial. Eso lo tengo claro ahora. Mi nombre es Malchus Rowe, interrogador de la Sagrada Inquisición, y esta grabación funciona tanto como confesión como alerta. Si llega a las altas esferas, sabed que actué con fe pura y lealtad absoluta hacia nuestro Dios emperador. Tal vez ese haya sido mi error inicial. La orden llegó por vías inusuales, no de mi inquisidor, sino de un emisario de los Adeptus Custodes, un coloso dorado que habló con una autoridad tan serena que mis recelos habituales se acallaron. Afirmó que las instrucciones provenían de los altos señores en persona, aunque observé que evitó precisar cuáles. Lo calificó de honor excepcional, un deber sagrado para transcribir las declaraciones de los prisioneros más antiguos del emperador, aquellos encerrados desde la Gran Herejía, testimonios destinados a completar archivos históricos específicos y a robustecer el imperio. Recuerdo cómo sus ojos no pestañeaban al hablar, cómo su imponente figura se mantenía extrañamente inmóvil, como una estatua animada por un soplo fugaz de vida. No me permitieron llevar armas ni perlas box, nada salvo una única pizarra de datos con un cifrado que superaba todo lo que había conocido en mis 17 años de servicio imperial. La pizarra en sí me resultaba inquietante al tacto, como si el metal estuviera un poco demasiado cálido, un poco demasiado sensible a mis dedos. Pero deseché tales ideas como el temor lógico de alguien a punto de adentrarse más allá de los límites conocidos del Palacio Imperial, hacia estratos ausentes en cualquier plano oficial. Mi escolta la formaban 3 custodios que no revelaron sus nombres, ni articularon palabra fuera de sus indicaciones. Bajamos por puestos de control de seguridad cada vez más rigurosos, pasando junto a servitors cuyas mejoras diferían de todo lo que yo había visto antes. Sus miradas seguían nuestros pasos con una vigilancia excesiva, sus mecanismos funcionando en un silencio que insinuaba tecnologías por encima del estándar imperial. El aire se tornaba rancio, luego dulzón, después acre a medida que descendíamos. Cada nivel traía un nuevo entorno, una nueva opresión en mis tímpanos. Intenté conservar mi esquema mental, un reflejo arraigado en el adiestramiento inquisitorial. 312 peldaños por la primera escalinata, 47 pasos por un pasillo flanqueado de estatuas con rostros borrados con precisión milimétrica. Otro descenso, esta vez en un elevador gravitatorio que emitía una nota constante e ininterrumpida, provocándome un dolor en los dientes. Perdí la cuenta tras eso, y sospecho que fue intencional. El trayecto en sí formaba parte del rito, desorientador por un cálculo deliberado. La puerta final demandó que los 3 custodios posaran sus manos en paneles distintos mientras recitaban términos en una lengua que lastimaba mis oídos. No era gótico bajo, ni alto gótico. Desde luego no el cantarcillo deformado de los adeptos. Algo más primitivo. Las sílabas parecían torcer la luz en torno a sus bocas. La sala al otro lado desafiaba las normas arquitectónicas imperiales. Nada de contrafuertes volados, ni techos abovedados, ni imágenes devocionales o sellos de pureza. El recinto era circular, con 27 puertas dispuestas en su perímetro. El suelo no era de piedra ni metal, sino de una sustancia que devoraba sonido y luz por igual, haciendo que cada pisada pareciera desconectada de la existencia real. En el centro se erguía una sencilla silla y mesa, ambas talladas en un material blanquecino similar al hueso, aunque imposiblemente voluminoso y pulcro en su elaboración. «Te sentarás», indicó uno de mis guardianes dorados. «Escucharás, registrarás. No hablarás salvo que te interroguen. No te acercarás a los campos de contención. No tocarás físicamente a ningún preso. No mencionarás a ningún recluso por su nombre en tus notas ni en tus reflexiones.
Esa última directriz me pareció peculiar. ¿Cómo vigilarían mis pensamientos? Aún así, asentí en obediencia. Al preso 17 lo traerán en primer lugar, anunció otro custodio, con una voz idéntica a la anterior. La sesión podrá arrancar al sonar la señal. Tras eso, se marcharon, sus cuerpos colosales desplazándose con una ligereza inverosímil por una de las puertas. Me acomodé en la mesa, organicé mi pizarra de datos y aguardé. El silencio apretado contra mí con un peso tangible. Me di cuenta de golpe de los latidos de mi corazón, del leve susurro de mis túnicas, del sutil chasquido al tragar saliva. Mi cronómetro marcaba que había aguardado exactamente 43 minutos, aunque la espera me pareció a la vez más larga y más breve. Cuando se abrió la puerta frente a mi sitio, anticipaba ver a otro custodio guiando al prisionero. En cambio, una silueta accedió en solitario, sin ataduras y, al parecer, sin vigilancia. Eso me pareció de inmediato irregular. Ningún recluso, sobre todo uno supuestamente confinado desde la herejía, debía deambular sin restricciones. Sin embargo, ahí estaba, un individuo de estatura media con la delgadez de un erudito, ataviado en sencillas túnicas grises que podrían haber sido de un funcionario de bajo rango. Su rostro supuso el primer impacto real. Parecía no mayor de 30 años terrestres estándar, con ojos limpios y piel sin mácula. 10.000 años de encierro deberían haber dejado huella, incluso considerando tratamientos juveniles. Pero lo que más inquietaba era su gesto, una sonrisa serena que denotaba certeza absoluta. No la convicción exaltada del fanático, sino la seguridad tranquila de quien ha presenciado el cumplimiento de sus vaticinios una y otra vez. Tomó asiento frente a mí sin que se lo pidiera, cruzando las manos con pulcritud sobre la mesa. Sus dedos eran largos y aseados, las uñas impecablemente cortadas, sin durezas, sin cicatrices, ni siquiera la ligera decoloración propia de la vejez. Interrogador Malchus Rowe, pronunció, con una voz que traía solo un leve matiz de acento imposible de ubicar. He esperado con interés este encuentro. Sentí un escalofrío al oír mi nombre, que no se le había comunicado. Estoy aquí para registrar su declaración, contesté, activando mi tableta de datos. Asintió. Esa misma sonrisa irritante sin alterarse ni un ápice. Sí, mi confesión. Una de tantas que he ofrecido a lo largo de los milenios, aunque la tuya es la primera en... casi 3.000 años. Me pregunto qué ha reavivado este repentino interés. Seguí el procedimiento, iniciando con la identificación oficial. Declaré su designación para el registro. Puede referirse a mí como 17, como hacen ellos, respondió, aunque ese no es mi nombre. Los nombres encierran poder. Interrogador, sobre todo los antiguos. Declare sus delitos contra el Dios emperador y el imperio de la humanidad. Entonces, su sonrisa se amplió apenas un poco. Bueno, eso variaría por completo según la versión de la historia que uno acepte. En la actual, creo que soy culpable de herejía, sedición, intento de asesinato del emperador, conspiración con entidades senos y posesión de saber prohibido. Se inclinó un tanto hacia adelante. ¿Desea saber cuáles de esos son ciertos? Mantuve el gesto impasible, aunque algo en su actitud me perturbaba en lo más hondo. Estoy aquí para registrar, no para juzgar. Una postura cómoda. 17 ladeó la cabeza. De acuerdo. Confesaré el único delito que cuenta. Lo conocí antes. ¿Antes de qué? Antes de que fuera emperador. Antes de que Terra se unificara. Antes de la Gran Cruzada. Antes de que reuniera a los primarcas. Antes de que se convirtiera en un dios. Cada frase la soltó con énfasis calculado, observando mi respuesta con atención. Lo conocí cuando aún tenía un nombre que se podía pronunciar en voz alta. Blasfemia, por supuesto. Las delirios de un loco o la devoción de un hereje empedernido. Aún así, en su entonación, en la total ausencia de fanatismo, había un peso espantoso en sus palabras. El registro oficial indica que el emperador se dio a conocer en la era de la disputa, dije con cautela. 17 soltó una risa suave, como el roce del viento entre hojas otoñales. El registro oficial. Claro. Dime, interrogador, ¿cuántos registros oficiales has visto alterados en tu servicio? ¿Cuántas verdades molestas han borrado? ¿Cuántos héroes han transformado en traidores cuando cambian los vientos políticos? No respondí. Tales interrogantes rozaban ya la traición. El emperador deambuló entre la humanidad durante miles de años antes de rebelarse. Prosiguió 17. Esto se admite incluso en vuestras historias cuidadosamente purgadas. Lo que no os cuentan es que no estaba solo. Hubo otros que compartían parte de sus dones.
su presciencia, una hermandad de algún modo, aunque ese término implica más concordia de la que solía haber. Afirmó usted ser uno de esos seres. Mantuve el tono dubitativo, aunque mi pulso se había acelerado. No, replicó 17, con una expresión fugaz de tristeza. Solo fui un alumno, un testigo, un registrador, no muy distinto de ti. Hizo un gesto hacia mi tableta de datos. Anoté sus discusiones, sus estrategias, sus ambiciosos planes para la humanidad y, al final, su ruptura. Registré esas afirmaciones, aunque las taché como posibles alucinaciones. Aún así, el protocolo exigía seguir esa pista. ¿Cuál fue el motivo de esa ruptura? 17 entornó los ojos por un instante. Al abrirlos, juraría que su color había variado, aunque la iluminación de la sala lo hacía difícil de precisar. Discrepaban en cuestiones esenciales, en lo que la humanidad debía llegar a ser, si el potencial psíquico debía fomentarse o reprimirse, si otras especies sensibles podían convivir con el género humano, si los dioses eran para temer o para dominar. Hablaba con sencillez, como si recitando la historia consagrada en lugar de las herejías más profundas. La sabiduría del emperador en estos asuntos es evidente, respondí con rigidez. ¿Lo es?, inquirió el 17. Entonces, ¿por qué sigo aquí, interrogador? ¿Por qué no ejecutar de una vez a un hereje que ha languidecido durante 10 milenios? ¿Qué fin tiene mi supervivencia prolongada? La pregunta me pilló desprevenido. En efecto, ¿por qué mantener a un recluso así con un gasto y una vigilancia tan descomunales? ¿Qué utilidad podía tener su declaración después de tantos miles de años? Tal vez, me atreví a sugerir, para recordar las repercusiones de la traición. ¿Un recordatorio para quién? El 17 extendió las manos. ¿Quién, aparte de los custodes y los visitantes esporádicos como tú, siquiera sabe de nuestra existencia? No, interrogador, nos mantienen con vida porque recordamos lo que no debe olvidarse, aunque tampoco pueda difundirse ampliamente. ¿Y qué es eso?, pregunté. El 17 se inclinó hacia adelante, y sin poder evitarlo, imité el gesto. Su voz se redujo a un susurro casi inaudible. El emperador no fue el único aspirante al trono del terror, y su visión no era la única senda posible para la humanidad. Un timbre resonó, sobresaltándome. El 17 se enderezó, y la vehemencia desapareció de su expresión con tal rapidez que dudé si había sido real. Nuestro encuentro de hoy termina, dijo con amabilidad. Reflexiona sobre lo que te he contado. Piensa en por qué te eligieron precisamente a ti para esta labor. Hablaremos mañana. Se levantó y se dirigió a la puerta por la que había llegado. Se abrió ante él sin ningún dispositivo o gesto visible. Antes de marcharse, se volvió hacia mí con esa sonrisa perturbadora. Un último detalle para meditar, interrogador. Si me han confinado durante 10.000 años por conocer al emperador antes de que lo fuera, ¿qué destino le espera a quien conoce a sus cautivos cuando ya deberían estar olvidados? La puerta se cerró tras él con la irrevocable solidez de un sepulcro sellado. Me quedé inmóvil, consciente de que probablemente me observaban. La pizarra de datos en mis manos guardaba mis anotaciones. Sin embargo, al repasarlas, las palabras resultaban vacías, carentes de los matices sutiles y la confianza inquietante con que el 17 había hablado. Esperé, anticipando que mis escoltas custodes regresarían para llevarme de nuevo a la superficie. Cuando transcurría casi una hora sin rastro de ellos, me puse en pie al fin y me acerqué a la puerta por la que había entrado. Permanecía hermética, insensible a mis esfuerzos. Intenté gritar, pero mi voz sonó apagada y sin vida en la acústica peculiar de la sala. Nadie contestó. Al cabo, volví a mi asiento. Si se trataba de una prueba, un castigo por algún fallo en mi método de interrogatorio o solo el procedimiento habitual, no estaba claro. Me puse a contemplar las otras 26 puertas, preguntándome qué escondía cada una. ¿Cuántos prisioneros retenían en este sitio imposible? ¿Eran todos como el 17, preservados de forma antinatural y plenos de herejía serena? La iluminación de la sala se atenuó poco a poco, imitando un ciclo nocturno, aunque sin duda nos hallábamos muy por debajo de cualquier influencia solar real. No tenía provisiones, ni agua, y la silla, aunque no molesta, no servía para dormir. No obstante, cuando mis párpados se volvieron pesados, comprendí que esto también formaba parte del rito. Aislamiento, desorientación, necesidades básicas ignoradas. Técnicas clásicas de interrogatorio, ahora vueltas contra el propio interrogador. Aquella noche soñé con el emperador, pero no como lo representan los innumerables iconos y estatuas del imperio. En mi sueño se sentaba ante una mesa de madera sencilla,
con un rostro anodino y las manos manchadas de tinta en vez de sangre. Escribía en un volumen cuyas hojas parecían extenderse sin fin. Cuando alzó la vista hacia mí, sus ojos no brillaban con luz divina, sino con un cansancio abrumador. «Otro cronista», dijo en el sueño. «¿Cuántas versiones de la verdad hay que anotar antes de que una de ellas me libere al fin?» Desperté de golpe al ver la sala de nuevo iluminada por completo. Mi boca estaba reseca, mis miembros entumecidos. La pizarra de datos seguía sobre la mesa, pero ahora había surgido a su lado una bandeja simple con un cuenco de agua y una ración de pasta nutritiva. Sin cubiertos, observé. Nada que pudiera improvisarse como arma o instrumento. Mientras ingería esa comida insípida, una de las puertas se abrió. No la del 17 ni la mía de entrada, sino una tercera. El custodio que apareció era idéntico a mis guías previos, con su armadura dorada reluciendo de forma imposible en la luz tenue de la sala. «El prisionero 8 ofrecerá ahora su testimonio», anunció, y salió por otra puerta, dejándome solo de nuevo. Poco después, la puerta desde la que había proclamado al prisionero se abrió otra vez. La silueta que entró no se parecía en nada al 17. Donde el primer cautivo había lucido impecable de modo sobrenatural, este mostraba daños evidentes. Su estatura indicaba que antaño debió de ser imponente, quizás del tamaño de un Astartes, pero su cuerpo ahora se encorvaba y retorcía. Un brazo terminaba en un muñón a la altura del codo, caneutrizado y ancestral. Su rostro era un amasijo de tejido cicatrizado, con un ojo sustituido por un implante tan obsoleto que su diseño me resultaba completamente desconocido. Se desplazaba con esfuerzo, cada paso aparentaba provocarle sufrimiento, a pesar de sus evidentes intentos por disimularlo. A diferencia del habla precisa y pausada del 17, su voz brotó como un graznido ronco cuando por fin abrió la boca. «Quod 1», murmuró, mientras se acomodaba con precaución en la silla frente a mí. «Die Quod 2». «Quod 3». Contuve mi asombro ante ese conocimiento imposible. Gudrun era efectivamente mi mundo natal, pero ese dato estaba clasificado en mis archivos inquisitoriales y ningún sentido olfativo humano, por muy potenciado que fuera, podría captarlo. «Soy el prisionero 8», prosiguió sin aguardar mi réplica, aunque en su día poseía un nombre que infundía terror en 5 sectores enteros. En su día tenía un cuerpo capaz de destrozar un tanque a puñetazos. En su día contaba con hermanos dispuestos a morir por mí, y que lo hicieron. Profirió un sonido que podría haber sido una carcajada. «Ahora soy solo un número en un registro olvidado, como lo serás tú. Declara tus delitos», le ordené, resuelto a ceñirme al procedimiento. El ojo aumentado del 8 zumbó al centrarse en mí. Mi delito fue el fracaso. Interrogador. No morí cuando me lo mandaron. No permanecí muerto tras liquidarme. No olvidé cuando borraron mi mente. Infracciones menores, en verdad, si las comparamos con las de algunos de mis compañeros de cautiverio. Afirmas haber sido eliminado en múltiples ocasiones. Agitó su mano restante con desdén. La muerte es mucho menos definitiva de lo que la eclesiarquía quiere hacer creer al vulgo, sobre todo para quienes servimos en los albores. Tomé nota de ello. Otra alusión a un servicio remoto. Fuiste un soldado. Era un arma, me corrigió el 8. Lo éramos todos los de mi especie. El emperador precisaba armas para someter las estrellas, instrumentos que pensaran y se adaptaran, pero que acataran sin chistar. Su semblante destrozado se contorsionó en lo que tal vez fuera una sonrisa. Algunos instrumentos resultaron más fiables que otros. «Hablas de los marines espaciales», comenté, atando cabos. «Pretendes ser uno de los legionarios primigenios». El ojo del 8 se clavó en mí con una fijación perturbadora. ¿Primigenios? No, los auténticos originales no superaron el procedimiento. Marchamos sobre sus cadáveres, literalmente. El suelo del primer laboratorio genético estaba enlosado con los restos licuados de los fallidos. Se inclinó hacia adelante. «Pregúntame qué legión», interrogador. «Pregúntame qué legado genético defectuoso de qué primarca corre por mis venas». Dudé, intuyendo una emboscada. Las legiones espaciales originales eran un hecho histórico documentado, al igual que los primarcas, tanto leales como traidores. Sin embargo, algo en la actitud del 8 insinuaba un saber más siniestro. «Quod quors», inquirí al fin. «Quod enanc», contestó de inmediato. «Quod 6». Golpeó su sien con un dedo nudoso. Guerreros de prueba con condicionamiento experimental. El emperador aún pulía sus técnicas.
Aún exploraba los confines de la modificación humana y el condicionamiento psíquico. Esto contradecía por completo las crónicas imperiales que había estudiado. Los marines espaciales se crearon tras los primarcas, empleando material genético extraído de los hijos superhumanos del emperador. No obstante, el 8 lo afirmaba con una certeza absoluta. La historia oficial sostiene lo contrario. Anoté que el 8 soltó una risa genuina ante aquello, un sonido áspero que derivó en una tos húmeda. La historia oficial. ¿Te soltó 17 esa cantinela también? Los cautivos disponemos de escasos pasatiempos, pero cotejar lo que les han inculcado a los interrogadores novatos nos ofrece cierta diversión. La verdad imperial mutable a lo largo de los milenios. Fruncí el ceño. Comunicas con los demás prisioneros, no de un modo que tus superiores puedan rastrear o impedir, replicó el 8 con ambigüedad. Algunos lazos superan las barreras materiales, algunas conciencias perduran más allá de las limitaciones usuales. De repente, descargó su puño restante sobre la mesa, lo que me hizo retroceder. ¿Sabes lo que se siente al que te limpien la mente, interrogador? Al que te arranquen la identidad como si desollaras carne de un hueso, pero aún percibas el rescoldo de tu ser en el vacío que queda. Guardé silencio, inquieto por su vehemencia. El emperador era muchas cosas, pero jamás derrochador. Prosiguió el 8 con más serenidad. Los experimentos fallidos se reciclaban. Los prototipos inestables se alteraban y reubicaban. Mi legión resultó inadecuada para la conquista galáctica. Nuestro condicionamiento tenía defectos que no detallaré. Pero a individuos con rasgos sutiles se les rescató. ¿Para qué fin? ¿Vigilancia, encierro, cazar a los de nuestra calaña cuando hacía falta? El ojo orgánico del 8 brilló con algo parecido al orgullo. ¿Quién mejor para custodiar contra las tinieblas que aquellos que las rozaron y volvieron? ¿Quién mejor para detectar los indicios de corrupción que los antaño corrompidos? Un escalofrío me recorrió. Cuando establecí esa conexión, todo encajó de golpe. Tú afirmaste haber sido un protoinquisidor antes de la creación oficial de los Santos Ordo. Nada tan impresionante. Me corrigió. Solo un simple experto en operaciones encubiertas, un monstruo diseñado para atrapar a otros monstruos. Me miró fijamente con sus ojos desiguales. Algo muy similar a ti. Sí. ¿No es por eso que te eligieron a ti, Malchus Rowe? Tus habilidades particulares para cazar herejes, tu perfil psicológico específico. Otra vez, información que no debería conocer. Mantuve una expresión impasible con gran esfuerzo. ¿Qué declaración deseas ofrecer?, pregunté, tratando de recuperar el dominio de la entrevista. Una advertencia, respondió el 8. No estás aquí para recopilar nuestras historias, estás aquí para unirte a nuestras filas. Hizo un gesto hacia las puertas que nos rodeaban. 27 celdas para 27 fracasos que el emperador no podía desechar por completo. Una de ellas ahora permanece vacía, música esperando a su nuevo inquilino. Sirvo a la Inquisición, declaré con firmeza. Estoy aquí por órdenes oficiales, igual que yo cuando regresé al terror por última vez, dijo el 8 en voz baja. Órdenes que llegaron por canales inusuales, una misión especial de enorme relevancia, el privilegio de una audiencia personal con uno de los confidentes más cercanos del emperador. Su risa amarga no contenía rastro de diversión. Hace 10.000 años, pero el guión sigue siendo el mismo. Antes de que pudiera contestar, un tono sonó, indicando el fin de nuestra sesión. El 8 se levantó con dificultad, sus articulaciones crujiendo de forma audible. Te dirán que estoy loco, que el largo encierro ha destrozado mi mente, tal vez insinúen que mis implantes han alterado mis recuerdos. Explicaciones muy prácticas. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Pregúntate, interrogador, si solo estoy enloquecido, ¿por qué mantenerme con vida durante 10 milenios? ¿Qué peligro podría representar mi demencia después de tanto tiempo? Avanzó arrastrando los pies hacia la puerta, que se abrió ante él del mismo modo que lo había hecho para el 17. En el umbral, habló una última vez sin volverse. La Legión Olvidada tenía un grito de batalla en aquellos primeros días, antes de que nos borraran de los anales. Veritas vinculum solvet. La verdad romperá las cadenas. Recuérdalo cuando llegue tu momento. La puerta se cerró tras él, dejándome solo con mi tableta de datos y mis pensamientos cada vez más inquietos. 2 interrogatorios, 2 prisioneros que alegaban una antigüedad imposible, ambos insinuando que mi presencia aquí era algo distinto a lo que me habían comunicado. ¿Casualidad? ¿Un esfuerzo coordinado para desestabilizarme? ¿O algo más grave? Repasé mis anotaciones, buscando contradicciones o fallos que delataran sus declaraciones como invenciones. En cambio, hallé puntos de coincidencia perturbadores.
Ambos mencionaban historias revisadas, ambos pretendían tener conocimiento directo del emperador antes de la era imperial reconocida oficialmente. Ambos sugerían que los reclusos de este lugar se conservaban por lo que sabían, no como castigo por sus actos. Mis escoltas custodios no regresaron. Una vez más, la iluminación de las cámaras se atenuó poco a poco, anunciando la noche artificial. Una vez más, me tocó dormir en la incómoda silla, con sueños acosados por visiones que no podía descifrar al despertar. Fragmentos de recuerdos imposibles que resultaban ajenos y al mismo tiempo extrañamente reconocibles. El esquema se prolongó durante lo que mi cronómetro indicaba como 5 días, aunque sin luz natural ni ritmos habituales. El tiempo se volvió cada vez más difuso. Cada jornada traía un nuevo prisionero, un nuevo relato que desafiaba la historia imperial oficial, pero que concordaba con los demás de manera demasiado precisa para ser mera coincidencia. La prisionera 3 era una mujer que decía haber formado parte de las primeras Hermanas del Silencio. Su naturaleza nula psíquica era tan intensa que su sola presencia me provocaba un dolor físico. Habló de los experimentos iniciales del emperador en la crianza de parias, generaciones de selección y modificación genética para forjar las armas perfectas contra entidades del Warp. Las técnicas que describió eran aberrantes, mucho más allá de lo que siquiera la Inquisición toleraría. El prisionero 21 parecía un niño de no más de 10 años hasta que abrió la boca con el cinismo agotado de una edad extrema. Afirmó haber sido uno de los primeros navegantes, con su linaje alterado directamente por el emperador en los días previos al establecimiento formal de las casas nobiliarias novicias. Su tercer ojo, cuando me lo mostró brevemente, difería de cualquier mutación de navegante que hubiera registrado. Su pupila formaba patrones geométricos imposibles que dolían contemplar. El prisionero 5 era el más inquietante en lo físico. Su cuerpo tan modificado que la humanidad era más una categoría jurídica que una realidad biológica. Antaño un sacerdote del Tecno procedía de los albores de lo que llegaría a ser el Adeptus Mechanicus. Describió el primer tratado del emperador con Marte, las cláusulas secretas y el saber oculto intercambiado, horrores tecnológicos que ambas partes acordaron contener en lugar de eliminar. Cada testimonio se apoyaba en los anteriores, tejiendo una versión de la historia imperial que resultaba familiar, pero profundamente transformada en sus pormenores e implicaciones. El emperador no surgía como el salvador divino de la humanidad, pero como un estratega calculador con una visión que abarcaba milenios, dispuesto a usar tácticas y coaliciones que después se tacharían de heréticas. La Gran Cruzada parecía más bien una meticulosa acumulación de dominio que una gloriosa reunificación de la humanidad, con aliados xenos y culturas humanas erradicadas de forma sistemática si no encajaban en un molde predeterminado para el porvenir de la especie. Lo más inquietante eran las menciones recurrentes a opciones alternativas, a senderos no explorados, a otros posibles líderes para la humanidad, a distintos enfoques para el desarrollo psíquico, el progreso tecnológico y la convivencia con el vasto cosmos, caminos que no solo se habían descartado, sino borrados intencionalmente de los anales históricos. Al sexto día ya no anotaba esos relatos como los delirios de herejes o las fantasías de locos. La coherencia era impecable, el saber demasiado preciso, o bien se trataba del engaño más sofisticado jamás urdido que demandaría una sincronía a lo largo de eras, o estaba captando ecos de una realidad ocultada a propósito. Cuando la puerta se abrió para mi séptima sesión, aguardaba a otro recluso. En su lugar entró uno de los custodios, cuya armadura dorada ahora resultaba asfixiante en vez de motivadora. No portaba armas a la vista, pero su porte por sí solo sugería una amenaza mortal. «¿Tienes dudas?», interrogador Rowe, afirmó en lugar de preguntar. Pensé en negarlo, pero ¿de qué serviría? Mi placa de datos registraba cada sílaba, cada gesto. Los prisioneros coinciden en pormenores que desafían la historia imperial oficial. Sí, admitió el custodio. Por eso están encerrados, no simplemente liquidados. ¿Sus afirmaciones son ciertas? El custodio me escudriñó en silencio durante unos instantes. La verdad es una cuestión de punto de vista. Interrogador. En una escala temporal lo bastante extensa, se convierte en un riesgo. Eso no es una respuesta. Es la única que necesitas para tu misión encomendada, señaló mi placa de datos. Te ordenaron transcribir sus declaraciones, no juzgarlas. Sentí un arrebato de irritación. ¿Cuál es el sentido de esta prueba?
Si sus palabras son tan peligrosas como para merecer un encierro perpetuo, ¿por qué exponer a un nuevo agente a ellas en cada ronda de grabaciones? El custodio ladeó levemente la cabeza, el gesto más humano que había observado en uno de su estirpe. Supones que cada ciclo persigue un solo objetivo. Una helada convicción se instaló en mis entrañas. ¿Cuántos interrogadores me precedieron desde la fundación de la Inquisición? 412. Su tono era neutro, desprovisto de emoción. Antes de eso, los protocolos de interrogatorio los manejaban otras entidades imperiales. ¿Y cuántos volvieron a sus puestos después? El custodio guardó silencio, lo que valía por todo un veredicto. El prisionero 8 insinuó que me espera una celda vacía, dije, esforzándome por mantener la voz firme. ¿Es ese mi destino previsto? Eso depende solo de ti, Malchus. El custodio se dirigió hacia la puerta por la que había accedido. Hoy interrogarás al prisionero 12. Él ha pedido específicamente tu presencia. Su relato podría arrojar luz. Con esa enigmática frase, se marchó. Poco después, otra puerta se descorrió. El hombre que irrumpió se desplazaba con la precisión marcial de un soldado, a pesar de su evidente vejez. A diferencia de los reclusos anteriores, vestía un uniforme inquisitorial alterado, de un diseño que no identifiqué, vetusto pero impecablemente conservado. Sus ojos se clavaron en los míos al instante y experimenté un impacto de familiaridad, aunque estaba seguro de no haberlo conocido nunca. Asintió como si corroborara un detalle para sí mismo y ocupó la silla frente a la mía. Interrogador Malchus Rowe, pronunció, con el acento señorial de la antigua aristocracia terrana. He aguardado muchísimo tiempo esta charla. Tú eres el prisionero 12, declaré, activando de nuevo mi placa de datos. Ahora lo soy, concedió. En otro tiempo fui el interrogador Malchus Rowe. Esas palabras me golpearon como un puñetazo tangible. Contemplé el rostro envejecido ante mí, escudriñando algún rasgo similar al mío, sin hallar nada concluyente pero incapaz de rechazar del todo la idea. Explica, exigí. Yo ocupé tu asiento hace unos 2000 años según mis cálculos, aunque el tiempo fluye de modo peculiar aquí, repuso el 12. Me asignaron la misma labor. Transcribir los testimonios de los prisioneros más antiguos del emperador, contrastar sus acertos con la historia conocida, discernir qué verdades, de haberlas, podrían rescatarse de sus disidencias. Afirma ser yo, repliqué con sequedad. Una versión futura. No, corrigió. Afirmo ser una versión tuya de un ciclo anterior. Una entre muchas, sospecho, aunque no se nos permite conocer nuestro número preciso ni contactar directamente con nuestras repeticiones. Negué con la cabeza. Imposible. Aún con los tratamientos juvenátiles más avanzados, 2000 años. Los humanos corrientes no. El 12 asintió. Pero dejamos de ser corrientes en el instante en que nos eligieron para esta tarea. Alzó la mano, girándola para mostrar la palma. Examina tu mano derecha, interrogador. La pequeña cicatriz en la base del pulgar. Tú crees que la obtuviste. Lo recibí durante el adiestramiento. Una herida de cuchillo en una sesión de combate cuerpo a cuerpo. Sin querer miré mi propia mano. La cicatriz estaba allí, una línea blanca fina justo en el lugar que él había señalado. Eso no es una cicatriz, prosiguió el 12. Es el punto de entrada para las primeras alteraciones. Al principio son discretas, mejora en la retención de recuerdos, mayor resistencia a influencias psíquicas, regeneración celular ampliada, mejoras esenciales para un interrogador que debe lidiar con sujetos capaces de intentar manipulaciones. Mi mente bullía. Si lo que insinuaba era cierto, me habían modificado el cuerpo sin mi permiso ni conocimiento. Las consecuencias eran abrumadoras, una transgresión básica de los protocolos inquisitoriales. Sin embargo, eso aclararía ciertas irregularidades que había observado en los últimos años. Resistencia física inusual, un recuerdo eidético que mis colegas interrogadores no poseían. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo?, pregunté, esforzándome por centrarme en los datos en vez del terror existencial que amenazaba con aplastarme. ¿Por qué registrar testimonios que jamás se divulgarán? Los testimonios se comparten, respondió el 12, con personas seleccionadas con esmero en los niveles más altos de la gobernanza imperial. Los altos señores necesitan recordatorios periódicos de ciertas realidades históricas, sobre todo cuando barajan cambios de política que podrían rozar inadvertidamente tecnologías o métodos prohibidos. Entonces, ¿por qué no conservar simplemente archivos escritos? ¿Por qué este complicado ritual de interrogatorios a prisioneros? El 12 esbozó una sonrisa tenue. Los archivos escritos se pueden destruir, modificar, malinterpretar.
La memoria viva, bien conservada y renovada de vez en cuando, resulta mucho más fiable a lo largo de milenios. No solo estamos grabando sus testimonios, interrogador, nosotros nos estamos convirtiendo en los archivos. Me sentí mal, dijo el custodio. 412 interrogadores pasaron por aquí antes que yo y ninguno volvió a su puesto original. El 12 lo confirmó. A algunos se les juzgó inadecuados y se eliminaron. A otros, como a mí, se les consideró poseedores de la mezcla adecuada de lealtad, inteligencia y equilibrio psicológico para actuar como depósitos a largo plazo de saberes peligrosos. Encadenados, dije con amargura. Conservados, corrigió él. Lo que sabemos no puede circular libremente, pero tampoco debe perderse por completo. El imperio camina por una cuerda floja, entre la ignorancia imprescindible y el olvido catastrófico. Pensé en los testimonios previos, en los motivos recurrentes que surgían a través de ellos. Los prisioneros hablan de rutas alternativas para la humanidad, enfoques distintos al desarrollo psíquico, a la tecnología, a las relaciones con Xenos, rutas que se evaluaron y descartaron, dijo el 12 con cautela. O tal vez se aplazaron hasta que la humanidad alcance un estadio en el que pueda explorarlas sin riesgos. ¿Quién decide si la humanidad está preparada?, exigí. ¿Quién designó al emperador como juez del potencial humano? Una chispa peligrosa brilló en los ojos del 12. Ahí lo tienes, la pregunta que sellará tu destino. Interrogador. La duda que distingue a los que serán eliminados de los que se unirán a nosotros. Comprendí mi equivocación demasiado tarde. Todo este procedimiento era una prueba, no solo de mi habilidad para documentar testimonios, sino de mi respuesta a ellos, de mi aptitud para asimilar perspectivas heréticas sin sucumbir a su corrupción, o quizás de mi disposición a aceptar el encierro como pago por el conocimiento vetado. Sirvo al emperador, afirmé con rotundidad. Cuestiono los procedimientos, no su necesidad. Yo también lo hice, replicó el 12. Todos pasamos por esta fase del proceso. Se inclinó hacia adelante. Te queda una entrevista final tras la mía. El prisionero que encontrarás lleva aquí desde el principio. Su declaración cerrará la historia que has estado reconstruyendo. Después, te pedirán que elijas, aunque no sea una elección real. ¿Qué elección? Si aceptas tu rol aquí o si olvidas todo lo que has descubierto. Su gesto se tornó solemne. Te suplico. Por el bien de los dos, opta por recordar. A los que rechazan no se les borra la mente y se les devuelve al servicio. El procedimiento es más exhaustivo, más definitivo. Un escalofrío me recorrió. Se les ejecuta. La muerte sería piadosa al lado de lo que se hace con quienes no pueden asumir su sino, pero han absorbido demasiado saber peligroso. El 12 se tocó la sien. La mente se desmonta. Estructuras centrales de la personalidad se extraen y reutilizan. Lo que queda está vivo en términos técnicos, pero ya no es humano de ningún modo significativo. Esos servitors tambaleantes que viste al bajar. Los de aumentos extraños, interrogadores fallidos con sus mentes raspadas de toda identidad, pero aún guardando una arquitectura neuronal útil. El horror me invadió al recordar a los servitors con sus dos ojos conscientes. Había notado algo raro en ellos, pero lo achacé a un simple nerviosismo. ¿Cómo sé que dices la verdad?, logré articular, aunque mi voz sonaba hueca hasta para mí. Esto podría ser una prueba elaborada de mi fidelidad, una trama inventada para sacar a la luz tendencias heréticas latentes. Una sospecha lógica, admitió el 12, una que yo mismo comparto. Durante mi propio ciclo. No puedo ofrecerte prueba alguna que calme tus dudas, solo esta reflexión. Piensa en los recursos invertidos en esta instalación, la intervención directa de los custodios, los protocolos de seguridad tan meticulosos. ¿Se pondrían en marcha tales precauciones para un simple examen de lealtad que podría llevarse a cabo de forma mucho más sencilla con métodos inquisitoriales tradicionales? Tenía razón. La inmensa envergadura de esta operación, sostenida a lo largo de milenios, apuntaba a un objetivo mucho más profundo que el de detectar posibles herejes en las filas de los interrogadores. ¿Qué pasa si decido quedarme?, pregunté. Serás alterado aún más. Tu degeneración celular se detendrá casi por completo, tu capacidad de memoria se ampliará. Te asignarán una designación numérica y un rol concreto en el protocolo de contención. Cada pocos siglos serás interrogado por un nuevo examinador, elegido por su similitud con tu perfil psicológico original. Transmitirás lo que sabes, incorporando tu visión al registro acumulado. Una eternidad de encierro, dije con amargura. Una eternidad con sentido, replicó el 12. Pocos humanos pueden jactarse de eso. Antes de que pudiera contestar, el tono habitual resonó.
anunciando el fin de la entrevista. El 12 se levantó de su asiento con los movimientos precisos de quien ha aprendido a ahorrar energías durante siglos. «Medita con cuidado lo que te espera, interrogador», me dijo. «El último prisionero te brindará la verdad sin adornos ni intereses ocultos. Lo que hagas con ella decidirá no solo tu destino». Se detuvo en el umbral. «Si te unes a nosotros, dispondremos de una eternidad para reconciliar nuestra identidad común. Si rechazas, bueno, lamentaré lo que podría haber sido». La puerta se cerró tras él con la misma irrevocabilidad que ya me resultaba familiar. Me quedé inmóvil, mi mente repasando implicaciones y opciones. Si el 12 decía la verdad, me habían elegido para esta misión no por mis habilidades o fidelidad, sino por un perfil psicológico específico que me hacía idóneo para un servicio eterno como archivo viviente. Toda mi carrera inquisitorial, tal vez toda mi existencia, había sido moldeada hacia este final predestinado. Sin embargo, la duda persistía. Podía tratarse aún de una prueba elaborada, una invención para medir mi reacción ante ideas heréticas. Los testimonios de los prisioneros, aunque inquietantemente coherentes, desafiaban verdades imperiales fundamentales. La idea del emperador como un manipulador calculador en lugar del salvador divino de la humanidad rayaba en la herejía más grave. Repasé mis notas una vez más, buscando incoherencias o fallos lógicos que desenmascarasen el engaño. En su lugar, hallé solo una historia alternativa consistente que aclaraba ciertos enigmas del dogma imperial. Las lagunas en la numeración de las legiones de marines espaciales, el silencio extraño en torno a las primeras acciones del emperador, la regresión tecnológica inexplicable del Mechanicum pese a su supuesta custodia de conocimientos antiguos. El sueño me evadió aquella noche. Recorrí la cámara circular, examinando cada una de las 27 puertas, preguntándome cuál se suponía vacía, esperándome a mí. No encontré marcas distintivas, ni indicios de lo que yacía tras cada umbral. El diseño en sí parecía deliberadamente desorientador, otra presión sutil para quebrar la resistencia. Cuando la iluminación se intensificó al fin para anunciar la mañana, no había llegado a ninguna conclusión definitiva. Escucharía el testimonio final y después trazaría mi camino. Aunque las palabras del 12 me perseguían, una elección que no era elección alguna. Mi pizarra de datos se encendió sola, mostrando un mensaje breve. Protocolos de entrevista final activados. El texto parpadeó una vez y se desvaneció, sustituido por un temporizador que marcaba 60 minutos. Mientras observaba, los números empezaron a descender. Ningún custodio acudió para anunciar al último prisionero. En cambio, cuando la cuenta llegó a 0, una puerta justo enfrente de mi posición se abrió en silencio. La cámara al otro lado estaba a oscuras, sin revelar nada de su ocupante. Me tensé, ignorando qué aguardaba tras los testimonios previos. Una voz surgió de las tinieblas, ni masculina ni femenina, ni del todo joven ni anciana. Vibraba de un modo que parecía esquivar mis oídos por completo, aterrizando directo en mi mente. «Interrogador Malchus», dijo. «Acércate. El protocolo exigía que los prisioneros vinieran a mí, no al revés». Aún así, me puse en pie, avanzando hacia la puerta como atraído por una fuerza invisible. Una alarma destelló por un instante, para luego calmarse bajo una oleada de certeza serena. Esta desviación resultaba adecuada, incluso imprescindible. Crucé el umbral hacia una oscuridad tan absoluta que parecía tener peso. La puerta se cerró a mi espalda, aislando la luz de la cámara central. Por un momento, sufrí una privación sensorial total, sin ni siquiera oír mi propia respiración. Luego, poco a poco, percibí un tenue resplandor, no luz propiamente dicha, sino una insinuación luminosa que me permitió vislumbrar el entorno. El espacio era inmenso, mucho más amplio de lo que cabía esperar. Debió haber sido imposible dada la aparente escala de la instalación. El techo se elevaba en un arco hacia la penumbra, mientras que las paredes se prolongaban más allá de mi campo visual. Delante de mí se extendía lo que parecía un puente que cruzaba un abismo inconmensurable. En el centro de ese puente se erguía una silueta. Mi primera percepción fue de una simetría y proporción impecables, una figura humana plasmada en términos idealizados, ni masculina ni femenina, sino de algún modo ambas cosas a la vez y ninguna al mismo tiempo. Su piel brillaba como mármol pulido, sus rasgos tan perfectos que resultaban casi dolorosos de contemplar. No vestía nada, pero no transmitía la menor sensación de desnudez, pues su forma superaba tales preocupaciones terrenales. «El último prisionero», murmuré con mi voz sonando apagada y sin vida en aquellas acústicas extrañas. «El primero de los prisioneros»,
corrigió la figura, cuya voz seguía saltándose mis oídos para vibrar directamente en mi mente. Yo, que fui capturada antes de que se construyeran las celdas. Yo, que hice necesario su levantamiento. Avancé con precaución, mientras mi adiestramiento gritaba alertas que mi cuerpo desoía. Al acercarme más, reparé en una sutil imperfección en la perfección de la silueta. Sus proporciones variaban levemente según el ángulo desde el que se observaban. Sus facciones, aunque hermosas, albergaban geometrías que no deberían caber en un rostro humano. «No eres humano», afirmé. La certeza surgió sin sorpresa alguna. «Nunca lo fui», concordó. «Aunque vestí la humanidad como un manto cuando convenía a mis fines, al igual que mi especie». «¿Qué eres?» «En vuestra terminología actual, me catalogaríais como una entidad del Warp, un ser del Inmaterium que ha cobrado forma y propósito gracias a la fe y la interacción humana». La boca perfecta del ente se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. «Aunque tales categorías son burdas aproximaciones de una realidad que vuestro idioma no alcanza a describir». Debería haber sentido pavor ante esa confesión. Un demonio o depredador del Warp aquí, en los cimientos del Palacio Imperial, justo bajo el trono del emperador. Sin embargo, el miedo se mantenía lejano, analítico, como si le ocurriera a otra persona. Tal vez por las modificaciones que había mencionado el 12, o quizás por algo que esta entidad estaba haciendo con mis percepciones. «¿Por qué te han encarcelado en vez de aniquilarte?», pregunté, con la duda surgiendo de forma espontánea pese a su crítica implícita a la política imperial. «Porque la destrucción resultaba imposible y lo sigue siendo», respondió el ente con sencillez. «Existí antes de que vuestro emperador ascendiera al poder. Existiré mucho después de que vuestro imperio se desmorone en polvo. Puedo ser atado, confinado, menguado, pero nunca deshecho por completo». Hizo un gesto elegante y el espacio a nuestro alrededor se alteró. De pronto, nos hallábamos en lo que parecía un laboratorio ancestral, reconocible como humano, aunque con tecnologías que no lograba identificar. Hombres y mujeres con ropas sencillas se movían a nuestro alrededor, ignorando nuestra presencia, concentrados en su labor. En el núcleo de su actividad se alzaba una figura cuyos rasgos resultaban imposibles de retener en la memoria, cambiando sin cesar, pero irradiando una indudable aura de mando. «El emperador», exhalé, aunque esta versión distaba mucho de su majestad dorada, tal como se representaba en la iconografía imperial. «Antes de ese título», confirmó el ente, «cuando era simplemente el más dotado de los parapsíquicos humanos en busca de la posible salvación de la humanidad. Esta fue su primera gran obra, someter a entidades como yo al servicio en lugar de a la depredación. La visión cambió de nuevo. Ahora nos encontrábamos en un campo de batalla bajo un cielo rasgado por energías antinaturales. Guerreros con versiones primitivas de la armadura de los marines espaciales combatían contra adversarios que lastimaban mis ojos al percibirlos directamente. Criaturas de garras, tentáculos y geometrías imposibles. La Gran Cruzada borró toda huella de esas alianzas iniciales», prosiguió el ente. «El emperador comprendió que la humanidad no aceptaría ciertas verdades sobre su propia supervivencia, que algunos pactos, por necesarios, erosionarían los pilares psicológicos que pretendía forjar. El entorno mutó una vez más. Una cámara circular similar a la que había abandonado, pero más reciente, con superficies intactas por el paso del tiempo. 27 figuras formaban un círculo en torno a un dais central, donde la forma inconfundible del emperador se asemejaba ya más a las imágenes que conocía, aunque todavía de carne en vez del cadáver reseco que ahora ocupaba el trono dorado. Nosotros, que sabíamos demasiado para ser destruidos, pero éramos demasiado peligrosos para gozar de libertad, dijo el ente. Los primeros prisioneros del emperador, aprisionados por tecnologías que unían lo material y lo inmaterial, ocultos bajo lo que llegaría a ser su palacio. ¿Afirmas que el emperador se alió con entidades del Warp?, pregunté, incapaz de ocultar la incredulidad en mi tono. Eso contradice todo por lo que se erige el imperio. El imperio se erige por la supervivencia de la humanidad, corrigió el ente. Los métodos siempre han sido secundarios ante ese fin. El emperador captó lo que mentes menores no podían, que la supervivencia a veces exige alianzas incómodas y tácticas indigestas. Las visiones se desvanecieron, devolviéndonos al puente en la oscuridad. La entidad me observaba con ojos que al parecer albergaban galaxias enteras. Durante 10.000 años he sido testigo del ciclo repitiéndose una y otra vez. Custodios que vigilan sin comprender del todo lo que protegen ni el motivo de hacerlo.
Presos que conservan en su memoria aquello que no se debe borrar, aunque tampoco puede divulgarse a los cuatro vientos. Interrogadores que anotan todo y, con el tiempo, se integran en nuestras filas, formando parte del archivo viviente. ¿Por qué me revelas esto?, le pregunté. Si solo soy el más reciente de una cadena de cientos, ¿qué sentido tiene esta confidencia? Porque tú eres distinto, Malchus Rowe, respondió la entidad, y fue la primera vez que noté un matiz emocional en su voz impecable. Algo parecido a una expectación, o tal vez a un atisbo de esperanza. Portas un marcador genético creado por el propio emperador, una cadena que solo surge en las sangres humanas cada varios milenios. Los que lo llevaron antes se convirtieron en sus servidores más destacados, con Malcador a la cabeza. Ese nombre me sacudió como un rayo. Malcador el Sigilita, el asesor más leal del emperador, regente del terror en la herejía de Horus, un personaje de leyenda casi divina en los anales del imperio. Yo no tengo nada que ver con Malcador, me defendí. Eres más parecido a él de lo que crees, replicó la entidad. La facultad para recordar sin fallos, el don de detectar esquemas en enormes volúmenes de información, la fortaleza mental para asimilar ideas heréticas sin que te perviertan. Eran los talentos de Malcador, fabricados por el emperador con fines muy precisos. ¿Y qué fin persiguen? Ahora, con el emperador atado al trono dorado, el semblante de la entidad varió de forma leve. Su cuerpo está retenido, pero su mente no. ¿Por qué supones que este lugar sigue funcionando bajo directrices fijadas hace 10.000 años? ¿Quién piensas que escoge a cada interrogador nuevo cuando hace falta uno? Las consecuencias de aquello me dejaron tambaleante. ¿Insinúas que el emperador en persona sigue guiando esta labor, que me eligió él mismo mediante agentes intermedios? Su foco inmediato se destina a cuestiones más urgentes. Sin embargo, los parámetros de elección son obra suya, igual que el objetivo de este depósito. La entidad avanzó hacia mí, sus facciones inmaculadas tan próximas que distinguí con nitidez esa ligera anomalía. La proporción excesivamente armónica, las pupilas que no devolvían imagen alguna. Te seleccionaron por tu aptitud para captar la verdad suprema, Malchus Rowe. La verdad del vasto plan del emperador, que la situación actual de la humanidad es solo un paso intermedio. Una fase de crisálida extendida a propósito hasta que la especie alcance la madurez para su transformación definitiva. El tono de la entidad ganó en fuerza. La fe impuesta, el retraso en los avances técnicos, el rechazo a lo extranjero. Todas eran estrategias pensadas para salvaguardar a la humanidad en su periodo de mayor fragilidad evolutiva. Pero jamás se concibieron como estados eternos. La entidad movió la mano, y surgieron nuevas imágenes a nuestro derredor, seres humanos dotados de habilidades que superaban con creces lo permitido en el imperio, facultades psíquicas empleadas sin tapujos ni temores, dispositivos que se fundían a la perfección con la carne humana, lejos de las burdas prótesis del Adeptus Mechanicus, razas extraterrestres colaborando con humanos en pos de fines compartidos. Esa es la concepción del emperador para el destino último de la humanidad, aclaró la entidad. Una raza psíquicamente activa, con progreso técnico suficiente para controlar su desarrollo, lo bastante adulta para convivir con el resto de la galaxia sin pavor ni rencor. El imperio no era más que un caparazón defensivo, no la culminación del genius humano. Herejía, murmuré, si bien la expresión sonó vacía ante el impacto de las escenas que me envolvían. ¿Verdad?, me enmendó la entidad. La verdad que los interrogadores previos han tenido que juzgar, y si resultaban idóneos, custodiar para las venideras, la verdad que ha de perdurar aunque el propio imperio perezca. Las visiones se extinguieron de nuevo. La entidad señaló una puerta que se materializó al extremo del puente, igual que la por la que había llegado. Te llevarán de vuelta a la sala principal, anunció. Pronto los custodios te reclamarán, solicitarán tu dictamen sobre los relatos que has transcrito. Según lo que digas, decidirán si te incorporas a nosotros o te destinan a un rol de menor conciencia. ¿Cómo puedo estar seguro de que todo esto es auténtico?, reclamé, irritado de pronto por la disyuntiva absurda que me planteaban. Podrían tratarse de influencias mentales, engaños nacidos del warp para minar mi voluntad. Es posible, concedió la entidad. No aporto evidencia alguna aparte de la coherencia de lo que has visto y el eco que estas realidades despierten en tu razón e instinto. La decisión de aceptar o negar depende de ti, como ha sucedido con todos los interrogadores que te precedieron.
Me giré hacia la puerta, con la cabeza hecha un torbellino por descubrimientos que arrasaban con mis convicciones sobre el imperio y su creador. Antes de cruzarla, volví la vista hacia la Perfe, la silueta perfecta en el puente. «¿Cuál es tu nombre?», pregunté. «Tu verdadero nombre antes de que te convirtieran en el prisionero 1». Por un instante creí que no respondería. Luego, sus labios impecables articularon palabras que parecieron saltarse el idioma por completo, grabándose directamente en mi mente. Un nombre que se sentía a la vez ancestral y recién nacido, aterrador y sublime. «El emperador me llamó Verdad», dijo tras desvanecerse el nombre auténtico de mi percepción, dejando solo un eco persistente. Una simplificación excesiva, pero que resume mi rol esencial en vuestra realidad. Devuelvo a los seres sensibles las verdades que más necesitan y más temen aceptar. La puerta se abrió, derramando luz desde la sala central. Crucé el umbral sin girarme, sintiendo ya el peso de la elección aplastándome. La puerta se cerró a mi espalda con una definitividad que parecía un veredicto. La cámara principal lucía igual que antes, con mi pizarra de datos aún sobre la mesa donde la había dejado. Sin embargo, todo había cambiado de forma irreversible en mi forma de verlo. El círculo de puertas ya no parecía solo un diseño estructural, sino un emblema, un anillo de contención en torno a secretos que jamás podrían liberarse. La silla en la que me había sentado durante 7 interrogatorios ahora evocaba un banquillo de los acusados, un sitio donde mi destino se decidiría para siempre. Recogí mi pizarra de datos y repasé las anotaciones de cada sesión. Ahora se leían como retazos de una verdad mayor. Fragmentos de un rompecabezas esparcidos intencionalmente entre varios testimonios para evitar que un solo prisionero revelara una imagen demasiado íntegra. Pero unidos al descubrimiento final del prisionero 1, conformaban una historia alternativa coherente del imperio y su fundador. Un emperador no divino, sino práctico, que usaba cualquier instrumento o aliado al servicio de su fin supremo. Una visión para la humanidad que iba mucho más allá del imperio estático y temeroso que había perdurado durante 10 milenios. Una verdad resguardada en la instalación más segura de Terra, vigilada por guardianes que quizás nunca captaran del todo lo que custodiaban ni el motivo. La puerta principal de la cámara se abrió, dejando entrar a 3 custodios. Su armadura dorada reflejaba la luz de modo distinto ahora, pareciendo menos celestial y más utilitaria, obra de tecnología avanzada en lugar de arte sacro. El interrogador Malchus Rowan declaró: «Has finalizado el ciclo de entrevistas. Ahora presentarás tu valoración». Me enderecé, notando cómo el peso de la decisión se posaba en mis hombros. Lo que dijera a continuación sellaría mi porvenir, no solo en el corto plazo, sino tal vez durante milenios. Encarcelamiento eterno como archivo vivo, o la aniquilación de mi identidad y degradación a estatus de siervo. No obstante, mientras sopesaba las alternativas, música comprendí que existía un tercer sendero, uno que ninguno de los prisioneros había aludido, quizá porque ni ellos lo habían contemplado. Los relatos que he transcrito encierran visiones que contradicen la historia oficial imperial. Empecé con tiento. Sugieren una versión distinta sobre los métodos del emperador y sus metas últimas para la humanidad. El custodio asintió una vez. ¿Tu juicio sobre estas afirmaciones? Ahí radicaba el instante decisivo. La contestación previsible sería rechazar de plano esas herejías o admitir su posible veracidad, lo que derivaría en mis destinos correspondientes. «Creo», respondí con lentitud, «que la verdad integra aspectos de ambas versiones. El emperador probablemente recurrió a tácticas que hoy se juzgarían heréticas. Es factible que albergara una perspectiva para la humanidad más allá de nuestra comprensión actual. Empero, la conservación de estas verdades mediante el encierro perpetuo de quienes las poseen evidencia un error profundo sobre su propósito». Los custodios se mantuvieron inmóviles, sus rostros velados tras máscaras áureas impasibles. Seguí adelante, ya entregado a la ruta que había escogido. Si el emperador deseaba realmente que estas verdades se guardaran para un momento en que la humanidad estuviera preparada, el confinamiento eterno garantiza que jamás cumplan su función. Un depósito inaccesible equivale en la práctica a un saber destruido. «¿Sugerís una opción distinta?», inquirió un custodio, el primer indicio de que mi réplica imprevista había traspasado su rígido protocolo. «Reintroducción selectiva», contesté. «No un anuncio masivo, que sin duda provocaría un colapso catastrófico en la estabilidad imperial, sino una difusión paulatina entre figuras clave capaces de guiar con sutileza el avance humano hacia la visión primigenia del emperador. Los altos señores,
maestros de capítulos de los marines espaciales leales, los círculos íntimos de la Inquisición. Imposible, afirmó otro custodio. El peligro de tergiversaciones o abusos sería intolerable. Ese peligro ya está presente, repliqué. Cada año, el imperio se aleja más de la intención genuina del emperador, volviéndose más dogmático, más estancado en lo tecnológico, más hostil a lo ajeno. La coraza destinada a salvaguardar a la humanidad en su fase frágil se ha. Se trataba de una cárcel que impedía su progreso. ¿No era esa una traición mayor al sueño del emperador que el peligro de una revelación medida? Los guardianes se miraron entre sí, intercambiando un mensaje mudo que no logré descifrar. Al fin, el que ocupaba el centro volvió a hablar. Examinaremos tu planteamiento. Mientras se decide, te mantendremos bajo vigilancia. Ni aprobación ni rechazo de inmediato. Yo había previsto la muerte o el encierro por ideas tan blasfemas, no esta dilación administrativa. Tal vez, incluso entre los custodios, empezaba a surgir escepticismo sobre los 10.000 años de rutinas inalteradas. ¿Dónde me confinarán?, inquirí. En la sala dispuesta para ti, contestó el custodio, señalando una de las 27 puertas. Las alteraciones iniciadas en tu elección han avanzado lo suficiente para el primer encierro. Se realizarán más cambios según el veredicto final sobre tu condición. Así pues, me uniría a los cautivos de todos modos, aunque solo por el momento. El concepto debería haberme aterrorizado, pero en cambio, experimenté una paz inusual. Había expresado la verdad tal como la veía, defendido lo que creí que el emperador desearía si su idea primordial era como la pintaban. Si mi idea fructificaba o se marchitaba, yo había conservado mi rectitud. «Estoy preparado», declaré, enderezando la espalda. Los custodios me guiaron hacia una de las entradas, idéntica a las que rodeaban la sala principal. Se abrió al aproximarse ellos, mostrando un recinto más reducido de lo que imaginaba. Un espacio austero con muros del mismo material absorbente de luz que el suelo de la cámara central, sin enseres, sin comodidades visibles, solo vacío puro. Te suministraremos estimulación mental acorde a tus requerimientos intelectuales, aclaró uno de los guardianes. Música. Las necesidades corporales han quedado en gran parte obsoletas gracias a tus transformaciones. Entré en la celda, girándome hacia ellos mientras la puerta empezaba a cerrarse. ¿Cuánto tardarán en resolverlo? El tiempo fluye de otra forma para entidades como tú ahora, fue la enigmática respuesta. Podrían ser días o siglos según tu percepción. La puerta se selló, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Por un instante, el pánico amenazó con apoderarse de mí. Luego, poco a poco, percibí entidades más allá de las barreras materiales, mentes rozando la mía con la prudencia de quienes han estado aislados por eras al contacto con lo novedoso. Los demás reclusos extendiéndose a través de los conductos psíquicos que su prolongado cautiverio había forjado. Noté la exactitud analítica del 17, la tenaz amargura del 8, los esquemas mentales del 12 tan inquietantemente cercanos a los míos, y bajo todo ello, la inmensa conciencia ancestral del prisionero 1, contemplando sin intervenir. «Bienvenido, hermano», llegó la voz mental del 12, inconfundible pese al medio extraño. «Has optado por un sendero distinto al de los que te precedieron. Si conduce a nuestra liberación final o a un encierro más estricto, solo el futuro lo dirá». Expuse lo que considero verídico, respondí, hallando que podía emitir mis ideas con facilidad sorprendente. «La verdad marca el inicio de la sabiduría», intervino otra voz que no conocía, aunque rara vez pone fin al padecimiento. «Les ha ofrecido algo fresco para ponderar». El tono mental áspero del 8 añadió. «Tras 10.000 años de idéntico procedimiento, quizás hasta los autómatas dorados vean el mérito de la adaptación». Sus voces me envolvieron, un coro de los ignorados y recluidos, aquellos que sabían demasiado para ser libres, pero resultaban demasiado preciados para eliminar. No detecté animosidad ni rencor por mi posible destino distinto, solo una esperanza fatigada de que mi réplica imprevista rompiera un ciclo inmutable durante milenios. «Descansa ahora». El 12 aconsejó. «La adaptación inicial a la percepción sin sentidos físicos puede desestabilizar. Te asistiremos en el ajuste». Dejé que mi mente se desplegara en la negrura, ya no resistiendo el encierro, sino indagando sus límites y alcances. Si iba a permanecer preso por décadas o siglos hasta que se dictaminara, emplearía ese lapso para absorber lecciones de mis compañeros de reclusión, para componer una comprensión más cabal del sueño original del emperador y de cómo armonizarlo con la realidad del actual imperio.
Y si al cabo mi idea se aceptaba, si una fracción de la verdad se juzgaba apta para una reintroducción controlada, me aseguraría de que se expusiera de modo que reforzara, en vez de fracturar, la frágil cohesión de la humanidad. La visión del emperador de humanos psíquicamente despiertos y tecnológicamente elevados conviviendo con la galaxia extensa no se realizaría mediante revuelta, sino por una evolución paulatina y cautelosa. El tiempo transcurría de modo distinto en mi celda, como había advertido el custodio. Intervalos de comunión con los otros prisioneros se alternaban con fases de soledad que favorecían la introspección. No padecía hambre ni cansancio como los había concebido antes, solo ritmos de actividad mental y reposo. Ignoro cuánto tiempo llevaba con Fina. Cuando la puerta de mi celda se abrió de nuevo, no pude precisar si habían transcurrido semanas o siglos. Mi reloj interno había dejado de operar con regularidad, ajustándose a los extraños ciclos de esta existencia alterada. El guardián que irrumpió era distinto a los que me habían conducido hasta allí. Su armadura presentaba un diseño algo variado, lo que indicaba el flujo de un tiempo considerable. Sostenía mi placa de datos, un artefacto que parecía ridículamente arcaico en su enorme mano dorada. «Malchus Rowe», anunció, «se ha tomado una resolución sobre tu planteamiento». Me incorporé, percibiendo de forma lejana cuán fluido se movía mi cuerpo, a pesar de la evidente inactividad extendida. Otro indicio de las profundas alteraciones que habían sufrido mis tejidos. «¿Cuál es el fallo?», inquirí, con mi voz resultando ajena a mis oídos tras tanto tiempo limitándome a intercambios mentales. «Tu idea se ha aplicado en una prueba restringida», respondió el guardián. «Ciertos integrantes de la Inquisición han recibido un acceso parcial al saber histórico guardado en este lugar, con órdenes precisas para moldear con sutileza la doctrina del imperio hacia una mayor concordancia con la visión primigenia del emperador». Experimenté un arrebato de optimismo, pronto moderado por recelo. «Los outcomes han sido variados», confesó. «Unos han adoptado esa visión más amplia y han laborado por cambios progresivos. Otros han desechado las revelaciones como una artimaña herética. Un porcentaje menor se ha considerado inestable y ha sido reasignado a roles de menor riesgo, aunque la prueba prosigue. Así es». El guardián me tendió la placa de datos. «Has sido nombrado cronista oficial para este nuevo procedimiento. Deberás seleccionar fragmentos idóneos del vasto archivo para cada aspirante, adaptados a su perfil mental y estatus en la jerarquía imperial». Tomé la placa, observando que su interfaz había variado de manera notable desde la última vez que la empuñé. «¿Seré liberado de este encierro? Te trasladarán a dependencias más apropiadas en el complejo», precisó. «La libertad total sigue siendo inviable por tus alteraciones y el volumen de tu saber, pero tu rol pasará de inactivo a operativo. No es libertad, pues, sino un fin, un puesto que podría guiar al imperio de vuelta hacia lo que tal vez fue la auténtica voluntad del emperador. Era más de lo que cualquier interrogador previo había obtenido, según los relatos de los demás cautivos». «¿Y qué hay de los restantes?», pregunté. «Los prisioneros actuales que custodian estas verdades. Su situación se mantiene inalterada», declaró el guardián con sequedad. «El peligro de contacto directo con las autoridades imperiales se juzga demasiado alto. Una victoria incompleta, entonces. Mi destino ha mejorado, mi erudición se empleará, pero mis compañeros de encierro persisten en su aislamiento perpetuo. Sentí sus esencias en los bordes de mi mente, atentas a través de los lazos psíquicos que nos unieron en mi cautiverio. Acepto el cargo», declaré al fin, con una estipulación: «que se me permita sostener el vínculo con los otros prisioneros para garantizar que el registro histórico que elabore sea íntegro y fiel». El guardián guardó silencio por unos instantes, tal vez consultando directrices por sus propios conductos. Al cabo, asintió una sola vez. «Se autorizará una comunión limitada bajo vigilancia estricta. Los protocolos de seguridad han de preservarse». Era lo máximo que cabía esperar en tales condiciones. Un avance hacia un porvenir distinto, por mínimo que fuera. Quizás, a lo largo de eras, este método renovado inclinaría poco a poco el rumbo del imperio, redirigiendo a la humanidad hacia el destino que el emperador supuestamente soñó antaño. La urgencia había forjado un sistema erigido sobre la ignorancia y el terror. Mientras el guardián me conducía fuera de la celda hacia mis nuevas estancias y tareas, percibí el roce mental del prisionero 1. Un roce fugaz que transmitía una amalgama compleja de conformidad, alerta y algo que podía ser sorna. La verdad halla su senda. Llegó el pensamiento, no en términos, sino en idea pura, incluso a través de las grietas más angostas. Soy Malchus Rowe, en otro tiempo interrogador de la Sagrada Inquisición,
ahora custodio de la verdad oculta del emperador. Esta grabación actúa como atestación y guía. Si te llega, comprende que el imperio al que sirves quizá no sea el que el emperador diseñó, sino el que la humanidad precisó para sobrellevar su hora más sombría. La coraza que nos resguardó en la debilidad no estaba destinada a ser nuestro hogar eterno. Cuando la humanidad esté preparada, la verdad aguarda en las profundidades bajo el palacio imperial, los prisioneros más antiguos del emperador que evocan lo que fue y lo que aún podría ser.